Hola a todos y todas, soy Romina Aranaga, profe de lenguaje, y hoy vamos a ver inferencias y comprensión de un texto. Antes de empezar, debemos conocer lo que es inferir algo. Inferir es entender algún aspecto del texto que no está escrito literalmente en el mismo porque se deduce de una información proporcionada y los conocimientos del lector. Es decir, es una conclusión, es un análisis al que llegamos a través de ideas que sí se encuentran explícitas en el texto y nuestra experiencia personal, que de alguna forma la relacionamos con lo que estamos leyendo. Por eso decimos que para hacer inferencias se debe unir la información explícita del texto con la experiencia personal del lector y los conocimientos previos, y esto es muy importante para hacer conjeturas e hipótesis. En resumen, tenemos una fórmula muy sencilla para lograr hacer una buena inferencia y todo se basa en la siguiente fórmula o en la siguiente ecuación. Lo que leo más lo que sé, eso nos permite hacer una inferencia. Lo que sé puede ser a nivel de conocimientos, o lo que sé también puede referirse a experiencias personales que hemos vivido acerca del tema que estamos leyendo. Ahora bien, muchos se preguntarán para qué sirven las inferencias en la comprensión lectora. Voy a desarrollar una serie de ventajas que nos permite saber hacer inferencias una vez que estamos leyendo un texto. La primera de ellas es que permiten desarrollar la habilidad de anticipar contenidos y el desarrollo del texto a partir del análisis de algunos elementos que lo componen. Pero mucho cuidadito con esto, porque no quiere decir que es que a raíz de ella o gracias a ella vamos a poder adivinar lo que va a suceder en una historia. Simplemente podemos anticipar ciertos hechos o ciertos acontecimientos según va avanzando la lectura, porque ella nos va dando pistas de, por ejemplo, cómo se está comportando un personaje o cuál es la relación que tiene un personaje entre otro. De repente se está dando una acción específica entre ellos, y por el conocimiento que tenemos acerca de los personajes sabemos cómo va a acabar la historia. Entonces, es muy importante saber que la inferencia no nos permite adivinar lo que va a venir en la lectura, sino anticipar lo que puede suceder siempre y cuando tengamos en cuenta aspectos importantes que ya hemos leído en la obra. Otra de las ventajas es que gracias a las inferencias se extrae información que no está de manera explícita en el texto, pero que es crucial para comprenderlo y ver su impacto en los fenómenos que se estudian. Es decir, como hemos visto, para inferir necesitamos unir lo que estamos leyendo con conocimientos previos o con experiencias previas, y esto no está explícito en el texto como tal, pero es importante tomarlo en cuenta porque así vamos a poder comprender lo que sucede en el texto o lo que sucede en la obra. La siguiente es que son vitales para ver la coherencia y las posibles contradicciones que surgen en el escrito. A nivel de coherencia, tenemos que rescatar que es importante saber de qué forma están interrelacionados. Por ejemplo, los párrafos, si se comprenden con facilidad porque están utilizando conectores entre uno y otro, si las ideas verdaderamente son argumentadas o son bien argumentadas y no hay más bien contradicciones entre una y otra. Logran identificar afirmaciones ocultas del autor. Paralelamente, es posible encontrar razones del uso de esta estrategia. Muchas veces vamos a poder ver o vamos a poder inferir, por ejemplo, la postura del autor hacia un tema determinado, porque gracias a pinceladas o sutilezas o ciertos comentarios que de pronto no dice, no estoy de acuerdo con X tema, pero de repente el uso de determinadas cosas me parecen que son inapropiadas para niños de determinada edad. Entonces, él no está diciendo que está en contra del uso de repente de estos elementos o de estas cosas que están utilizando los niños, sino que nosotros podemos hacer una inferencia de que no está de acuerdo porque dice que no le parece apropiado el uso, pero no lo está diciendo de manera explícita de que no está de acuerdo. Permite plantear puntos de crítica al analizar elementos del discurso del autor. Muchas veces estaremos de acuerdo con lo que plantea, otras veces no tanto, otras veces encontraremos, como hemos visto, ciertas contradicciones entre una idea y otra, y todo esto va a ser posible gracias a la inferencia.
La siguiente es que familiariza al lector con estrategias discursivas de cada tipo de texto. El lector comprende las formas de articular el discurso, las frases de desarrollo en la explicación y la argumentación, así como el lenguaje y el tono que se utilizan en estos, de formalidad, de neutralidad, de sarcasmo, de ironía, de reflexión. Era un poco lo que explicaba antes, que gracias a las inferencias vamos a ir denotando el tono o la postura que un autor tiene hacia determinado tema o hacia determinado elemento. eh, Vamos a darnos cuenta si su argumento sobre X tema está bien sustentado o en su defecto hace falta mayores elementos de sustento, etc. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para hacer inferencias en la comprensión lectora. Lo primero que podemos hacer es analizar los paratextos. Cuando hablamos de paratextos, nos referimos a todos aquellos elementos que acompañan un texto en sí. Por ejemplo, en una noticia podemos tomar en cuenta los títulos, los subtítulos, los epígrafes, las tablas de contenido, los prólogos, las dedicatorias, las imágenes. Todo esto en conjunto, o todos estos elementos en conjunto, se denominan paratexto. Y es muy importante que prestemos atención a ellos, porque, por ejemplo, las imágenes nos va a dar información que puede complementar el texto en sí o el titular, de acuerdo a la manera en que el autor esté titulando el texto, ya nos puede ir diciendo cuál es la postura del autor hacia determinado tema, etcétera. Entonces, es muy importante, en primera instancia, analizar todos los elementos que rodean a un determinado texto. En el paso número 2, tienes que tomar en cuenta el tono y los objetivos del autor. Y el tono debemos distinguirlo porque es lo que hace referencia a la actitud del autor. Es la forma en la que se expresa de determinado elemento, de determinado contenido, de determinado tema. Ahora bien, la intención, por su parte, hace referencia a cuáles son los objetivos del autor. ¿Qué quiere transmitir el autor con el texto que ha redactado? ¿Qué busca o qué finalidad tiene con él? Entonces debemos tener en cuenta que tanto el tono como la intención son dos cosas distintas, pero ambos nos permiten hacer inferencias en la comprensión lectora. Número 3, usa los conocimientos previos. Y esta me parece una de los pasos más claves de todos, porque este te va a permitir identificar si la información es fiable, si responde a una nueva visión del problema, si se centra en un punto que no se ha trabajado antes o por el contrario está diciendo falacias y apropiaciones arbitrarias para demostrar su punto. Entonces, eh, los conocimientos previos que tengamos, tanto a nivel de contenido como a nivel de experiencias personales, nos va a permitir determinar si lo que estamos leyendo de pronto es una nueva visión que está presentando el autor o ya este punto de vista lo hemos visto en otras partes y realmente no es nada novedoso. Nos va a permitir, además, con la información que tengamos, con los conocimientos previos que tengamos, si la información que está compartiendo el autor en un momento determinado es fiable o no, porque de pronto hemos tenido conocimiento de que la fuente principal a la que recurre el autor no es una fuente fiable, etcétera. En el paso número 4, proponemos elaborar preguntas hipotéticas a las afirmaciones y al estilo del autor. Básicamente nos preguntaremos por qué el autor elige este tema, si existen algunos juicios en la exposición, por ejemplo, que se califique de importante, de relevante, si toma en cuenta a posturas opuestas o si simplemente se presenta el tema y ya. Si el tema está conectado con algún problema de actualidad, y este es uno de los puntos que me parece más importante cuando elaboramos preguntas hipotéticas a las afirmaciones o cuando analizamos, mejor dicho, el estilo del autor. Si hay algún interés, alguna referencia constante o alguna parcialidad en la explicación, esto también lo vamos a poder inferir de acuerdo a lo que comentábamos antes, según a la forma en la que se exprese, a la forma en la que argumente, a la forma en la que incluso presente las fuentes informativas. En el paso número 5, necesitamos considerar los juicios de valor, porque dar una opinión sobre otro aspecto ajeno a la explicación tiene serias consecuencias en la recepción del texto. ¿Y por qué pasa esto? Porque normalmente cuando se escriben los textos, eh, se hacen con la finalidad de que sean leídos por multitudes, por masas, y a partir de ello tenemos una responsabilidad muy grande cuando somos autores de textos, porque empezamos a formar juicios o opiniones
a los lectores de acuerdo a lo que creemos nosotros como autor. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los juicios de valor que hace el autor en el texto, porque lo que no queremos precisamente es empaparnos de su punto de vista, sino intentar siempre mantener una postura lo más neutral, indistintamente de que podamos tener ciertas coincidencias en ciertos elementos con lo que estamos leyendo. Probablemente no, probablemente nos encontraremos con un texto que en algún momento de nuestra vida no nos guste o no estemos de acuerdo con lo que plantea el autor y no pasa nada, pero el escrito o la redacción de textos debe hacerse en muchos casos con muchísimo cuidado, porque todo va a depender de lo que querramos transmitir como autores en este caso y cómo podemos influir de forma positiva o negativa en las opiniones del lector. Entonces, cuidadito con este paso. Ahora vamos a ejercitar lo que hemos aprendido o lo que hemos visto. Y para ello, vamos a inferir el lugar donde se desarrollan las siguientes escenas. No lo dice de manera explícita, pero de acuerdo a ciertos elementos que se van a desarrollar en las escenas, pues vamos a ir determinando en qué lugar se pudieran desarrollar. Por ejemplo, la primera. Tiene que venir el próximo martes a las 11 de la mañana. Los resultados de los análisis estarán en una semana. Ok, podemos entender que estamos en un consultorio médico o en una consulta médica. ¿Por qué? ¿Qué datos nos da eh, la inferencia? Todos hemos estado alguna vez en alguna consulta médica y sabemos que los resultados de los análisis, es decir, alguien se ha hecho una serie de análisis, una serie de exámenes y se estarán en una semana y tienes que venir por ellos para verlos el próximo martes a las 11 de la mañana. Entonces, nuestra experiencia previa de que en algún momento hemos estado en un consultorio médico, más los datos que tenemos sobre los resultados de análisis, sobre venir el próximo martes a las 11 de la mañana, todo este compendio de elementos nos va a permitir concluir o inferir en este caso que la escena se está desarrollando en un consultorio médico. Probemos con la siguiente. Cuando llegué, ya había cerrado. Tendré que esperar hasta mañana para cortar este flequillo tan molesto. Yo creo que solo con el dato del flequillo y de cortar ya sabemos o podemos inferir que la escena se está desarrollando en una peluquería. El siguiente también es interesante porque dice, el nuestro es el número 4. Hay que esperar en la parada hasta que llegue. Hace 6 paradas antes de llegar al centro. En algún momento, pues, habremos tenido que recurrir al autobús y si nos hemos montado o si hemos transitado en autobús, pues nos daremos cuenta que la palabra parada o paradas es una palabra muy común en este contexto y en este ámbito. Entonces, solamente con la palabra paradas ya nosotros tenemos con la información previa, por supuesto, de nuestra experiencia personal, ya sabemos que el contexto de esta escena se está desarrollando en un autobús. Espero que esta información haya sido útil para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.